Buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Brandon Fuentes. Bienvenidos a una edición especial de su podcast educativo, titulado Reflejos de la Educación. Antes que nada, yo les pregunto, ¿cómo es la enseñanza de la ortografía tradicionalmente hablando? Podríamos destacar la memorización de las reglas ortográficas, como es el caso de empezar con una mayúscula, seguir el texto en minúscula, terminar con un punto y aparte, continuar con un punto y coma si quieres añadir una idea, entre otras. También contamos con pruebas escritas y dictados, pero aunque esto haga parte de la enseñanza tradicional, no significa que no la podemos adaptar hoy en día, pero tenemos que basarnos en el contexto en el que vamos a trabajar. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos en el caso de que vamos a enseñar el uso adecuado de la ortografía, nosotros diríamos, bueno, preparamos unas diapositivas como actividades en línea para poderlos evaluar, pero eso solo en el mejor de los casos. Si nos enfrentamos a una institución o un centro de enseñanza que no cuenta con ningún tipo de estos recursos o muy mínimo, tendremos que saber adaptar con lo que tengamos más a la mano. Para empezar, la memorización de las reglas ortográficas es algo que simplemente ya está desactualizado y puede considerarse obsoleto, porque algo que nosotros hemos podido evidenciar es que si nos aprendemos algo de memoria, nos podemos enredar o confundir. Pero ustedes dirán, son solo reglas ortográficas como un punto de aparte o iniciar con una mayúscula. Pero es que esa es nuestra perspectiva y es a la conclusión que hemos llegado después de 15, 20 años. Pongámonos en el papel de un niño que apenas está en tercero o cuarto. Si no comprendió el tema de una manera adecuada, es lo que le va a costar. Por eso es que hay que buscar que ellos lo comprendan y lo infieran. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Mediante textos de ejemplo, para que puedan identificar la estructura del texto, cómo inicia, cómo continúa y cómo finaliza, para que principalmente lo puedan comprender mediante el análisis. Segundo, las pruebas escritas. De cierta forma, esta ha sido la que mejor se ha mantenido y ha evolucionado sin perder las raíces. Porque digamos, si vamos a un colegio o una universidad, podemos encontrarnos exámenes escritos todavía, pero también los podemos encontrar por medios digitales, como por ejemplo aplicaciones como Módulo, Aula Virtual o sitios como Kahoot para hacer una evaluación más llamativa, pero sin perder las raíces de una evaluación escrita que busca evidenciar la comprensión del tema. Por otro lado, los dictados. Considero también ya está algo obsoleto, porque pongamos el papel de un estudiante que le cuesta retener la información o que simplemente es lento a la hora de escribir, se va a confundir a la hora de estar recibiendo la información atentamente y esto le puede generar algún tipo de frustración. Por ende, considero que deberían buscar unos métodos más eficaces. Pero como les dije, no es que estos estén obsoletos, principalmente también deberíamos tener en cuenta los estilos de aprendizaje, como es el caso del visual, que es aprender mediante imágenes, auditivo, mediante videos, sonidos, el kinestésico, que es un poco más práctico, el grupal, que es por medio de diferentes compañeros, y a veces con la supervisión del docente para complementar con sus diferentes ideas, y el individual. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que obviamente un estudiante se va a identificar con un solo estilo, principalmente con uno solo, sea con el kinestésico, que son actividades más prácticas, o con actividades grupales o individuales. Es lo normal. Pero lo que deberíamos buscar es un punto medio. Y es que por más de que X estudiante se identifique, por ejemplo, con el aprendizaje individual, que le gusta trabajar solo, sea capaz de trabajar en grupo, sea capaz de realizar actividades prácticas, tanto por su cuenta como en grupo, que simplemente no se vea limitado a uno solo y sepa desarrollar su creatividad en diferentes escenarios o posibilidades. Pero para esto debemos tener algo fundamental y es que debemos incorporar actividades lúdicas para mejorar la enseñanza de la ortografía. ¿Pero por qué? Porque de cierta forma ayuda a la motivación, como un aprendizaje más activo, a su vez como el desarrollo tanto de diferentes habilidades escritas mentales. A raíz de esto, mi persona desarrolló un proyecto titulado Las actividades lúdicas como base de la enseñanza de la ortografía, que tenía principalmente dos objetivos. El general que era mejorar las habilidades ortográficas, por así decirlo, como identificar los errores. Este proyecto principalmente se ejecutó en la institución técnica de la enseñanza de Soledad y pudimos identificar diferentes problemáticas, por ejemplo, la confusión entre la B y la B o la S, C y Z. Estos dos eran los principales. Por ejemplo, tenía el caso de varios estudiantes que me escribían avión con B de burro o que me escribían cebra con Z. Asumo que ellos lo hacían basado de que sonaba igual y esto es un error como si fueran palabras homófonas. También el caso de la separación incorrecta de palabras que le daba un sentido incorrecto a los textos y también como lo inadecuado o inexistente uso de las tildes.
Esto le pudo dar más bases a mi proyecto y el objetivo general era mejorar las habilidades ortográficas de los estudiantes de básica primaria para potenciar la comunicación escrita. ¿Cómo desarrollamos esto? A ver, yo llegaba todos los días a las clases normal y decidí implementar una metodología que era un juego llamado el Veo Veo. Y era que yo les presentaba una letra a los estudiantes, por ejemplo, la A, la B, la que sea. El caso es que ellos me escribían diferentes palabras con esas letras. Y con esto yo podía identificar en dónde era que se equivocaban. Aquí les muestro un ejemplo de un estudiante que pasó al tablero para... B de burro. B de burro. ¿Ah? La otra es una G de gato. G. Correcto. Pero bueno, como les mencioné, mi metodología de base era el juego del veo veo. Y esto me ayudó a completar el primer objetivo específico, era identificar los errores ortográficos. Como ya les había mencionado, los que más podía identificar era avión con B de burro, azul con S y no con Z. A veces al escribir amistad se comían la letra D, entre otros. Aquí me muestran el ejemplo de que varios escribían las palabras en su cuaderno con el fin de mejorar y seguir practicando. Aquí tengo el caso de un estudiante que se quiso animar a escribir una especie de mini texto. Y esto fue lo que de cierta forma me sorprendió, porque a pesar de que tenía la idea de hacerlo, tenía ciertos errores que tuve que trabajar con este estudiante. Por ejemplo, el texto no tenía un sentido claro, pero más o menos me lo pudo explicar y pude comprender el caso. Era que estaba hablando de que tenía un amigo que estaba en Bogotá. Bueno, en palabras de él, era como una especie de adivinanza, cosa que no está mal, pero le salta un poco de sentido desde mi punto de vista. El siguiente objetivo era evaluar las actividades lúdicas que fomenten la participación de los estudiantes. A ver, les explico algo. Yo tenía como, aparte del BO, yo tenía dos, entre comillas, metodologías asignadas. Y era que primero yo los pasaba al tablero y para evidenciar su comprensión. Pero más que nada para verlos a nivel individual o grupal, en dado caso, yo les asignaba unas copias para evidenciar que tanto lo comprendían y cuantificaba su nivel de aprendizaje. Podrán ver brevemente cómo era la participación, con el objetivo de que pudieran perder el miedo y ver en qué se equivocaban. La evidencia que les voy a mostrar ahora hacía parte de una actividad que era sobre palabras agudas, esdrújulas, y que pudieran identificarlas. También que pudieran dividirlas por sílabas. Los estudiantes tenían que pasar de una manera selectiva. Por ejemplo, Sí, yo sé. Al próximo que ve. Escribe la palabra, ahora divídela por sílabas. ¿Dónde está el acento de la palabra? Ángulo es una palabra grave, ángulo. Porque son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba y llevan siglas que no terminan en N, S y vocal. Tienes que aprender a escribirlas para que la información, porque te la estaba dando aquí de mil formas. Siéntate. Ven. bueno, como pudieron ver, la dinámica de participación era que pasaran en el tablero y desarrollaran la actividad que se les había planteado. Esta fue una de las diferentes dinámicas que tuvimos en cuenta para fomentar la participación en los estudiantes. Ahora, en la metodología, podemos establecer que es una investigación cualitativa de tipo estudio de caso porque nos permitió realizar un análisis profundo de cómo un grupo específico de tercer grado, como les había mencionado, la institución educativa técnica y la enseñanza de soledad. Además, esta investigación sigue un enfoque descriptivo, lo cual resulta crucial para suministrar una descripción detallada de los fenómenos observados. Como les había mencionado, la población era más o menos de 42 estudiantes y los instrumentos y técnicas utilizados fueron diarios de campo de un aproximado de 7 días de diferentes martes. Era una clase semanal. También tuvimos entrevistas no registradas en la cual diferentes docentes me comentaron
de que sí, a ellos le enseñaba ortografía, pero no de una manera lineal. Era el caso de que algunos no eran capaces de hacer frases de una manera correctamente, o a veces se equivocaban de manera preocupante. También tuve en cuenta análisis de diferentes documentos y una que otra encuesta. Para concluir, algunos consejos para una adecuada enseñanza de la ortografía, desde adaptarse a las necesidades individuales, incorporar diferentes dinámicas en cada uno de los temas y contar con un banco de actividades lúdicas. Por ejemplo, principalmente lo que les he dicho anteriormente, tenemos que tener en cuenta los recursos con los que contamos en el aula de clase, pero la mayoría que utilizan para este tipo de actividades ortográficas son que sí sopas de letras o crucigramas, sabiendo que podemos utilizar mucho más, como por ejemplo mm, mm, creación de cuentos como su representación gráfica, también escribir en arenas o recortar y pegar para fomentar una actividad motriz. Depende del contexto de la actividad que vayan a resolver. Pocas palabras, fue una experiencia enriquecedora contar con este grupo, porque por ejemplo, una de las niñas que se ve en la imagen es de nombre Victoria y era full atenta, full participativa, aunque no era la mejor su hora de destacar, pero siempre ayudaba a los demás y buscaba siempre comprender la mayoría de los temas y mostraba la mejor de las actitudes a la hora de participar. Simplemente son cosas que se tienen en cuenta durante la enseñanza. A veces no es la persona que sabe más, sino la que muestra mayor compromiso a la hora de realizar las actividades.